Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. La conversación de hoy es con Jesús Adolfo Mejía, estudiante de doctorado mexicano en el área de optimización, y para esta ocasión lo he invitado para hablar sobre temas muy interesantes. Por ejemplo, las metaheurísticas, los diversos tipos de optimización, entre ellos la optimización binivel, y también sobre Julia, sobre este lenguaje que últimamente ha alcanzado una gran popularidad en ambientes científicos. Espero que disfruten la entrevista tanto como la disfruté yo. Compartan este episodio y no olviden de suscribirse a este podcast. Hola Jesús, un gusto tenerte por aquí. Hola Camilo, ¿cómo estás? Sí, súper bien. Debo decir primero a nuestros oyentes cómo te conocí. Yo uso Twitter, así que por ahí, entre leyendo tweets, encontré que trabajas en el tema de optimización, la misma área que yo estudio. Así que aparte vi que eras un entusiasta de Julia, entonces te invité a esta entrevista, así que estoy seguro que nuestros oyentes la van a disfrutar muchísimo. Primero, para comenzar, Jesús, me gustaría que hicieras una breve presentación tuya, ¿no? Para colocar, por así decirlo, el tablero, las piezas en el tablero, ¿no? Claro, yo soy un usuario de Twitter más que tiene la casualidad de estar muy interesado en el cómputo, en las matemáticas, porque yo estudié la licenciatura en matemáticas, estudié luego la maestría o máster en inteligencia artificial y actualmente estoy a punto de terminar el doctorado en inteligencia artificial, particularmente en optimización binivel, utilizando algoritmos metaheurísticos como los evolutivos. Y bueno, dentro de todas estas experiencias que he obtenido a través de los tiempos, pues me ha permitido transmitir este conocimiento a través de algunos tweets o de algunas publicaciones en mi página de internet de cosas que creo que deberían ser compartidas y que otras personas podrían estar interesadas. Entonces, pues esa es como la parte más resumida que yo puedo darte acerca de mí. Y bueno. Vale, genial. Actualmente estás haciendo el doctorado, ¿no? Claro. Genial, genial. Eso ya estás en la Universidad de Veracruz, si no me equivoco. Sí, exactamente. Estoy en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, aquí en Jalapa, en la capital de Veracruz, que es bastante bueno porque yo vivo aquí. Entonces me queda bastante conveniente. Genial, genial. Bueno, este es como la segunda entrevista que hago a alguien que trabaja en el área de optimización matemática. Anteriormente conversé con Pamela Bustamante, que también trabaja en el área de optimización matemática. Así que esta entrevista me llama mucha atención porque ahí trabajas en temas que yo, por ejemplo, que trabajo en la misma área, un área tiene muchas subáreas, ¿no? Entonces, sí. La subárea que tú trabajas es algo muy interesante, así que mencionaste de nivel. Entonces, ya conversaremos un poco más adelante en la entrevista sobre eso. Pero me gustaría comenzar primero. Sé que hiciste una licenciatura en matemática, entonces me gustaría preguntarte cómo fue que surgió tu interés por la informática o cuál fue tu primera aproximación a la informática y en particular a la programación. ¿Cuál fue tu primer lenguaje? ¿Cómo fue ese camino, ¿no? Sí, mira, es muy interesante
Yo me interesé en la computación desde que era un niño. O sea, bueno, no porque tuviera una computadora, sino porque en la primaria donde yo estudiaba, yo veía unos aparatos ahí empolvados porque nadie los utilizaba, que le llamaban computadores. Y yo estaba así súper intrigado de qué será eso, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, entré a la escuela secundaria y ahí ya teníamos pues una computadora que podríamos tocar, ¿no? Yo no la podía utilizar porque no sabía, pero bueno, yo ya sabía más o menos qué se podían hacer ahí porque uno de mis compañeros ahí en la secundaria me había dicho que tenía un disquete de 3,5 pulgadas en el que tenía un programa en el que podía ver el mapa, o sea, imágenes satelitales del mapa. Entonces yo me imaginaba que podía ver en tiempo real pues el mapa, ¿no? Entonces me imaginaba, si algún día puedo tener una computadora con este programa sería genial porque pues podría ver cuando llegue, no sé, mis papás de trabajar, por ejemplo, ¿no? Esa era mi imaginación. Y ahí fue donde me entró esa espinita de, oh, la computación es algo interesante. Luego, en la primera aproximación a una computadora fue en la biblioteca de aquí donde yo vivo, una biblioteca pública en la que habían puesto computadoras nuevas. Y me llamó bastante la atención porque, bueno, yo ya podía interactuar con esas interfaces, con páginas y todo esto. Entonces, fue bastante interesante cómo empecé aquí a tener contacto con la informática. Pasó el tiempo, entré a la preparatoria, tomé algunos cursos de informática, Word, Excel y todas estas cosas, ofimática, y ya entré a la universidad en el segundo año de la carrera de matemáticas tuvimos una clase que se llamaba Programación 1, en el que se veía pues prácticamente programación desde cero, programación imperativa con estructuras de control if, else, etcétera, lo que se ve en programación básica. Y a partir de que conocí ese punto no hubo marcha atrás. O sea, yo sabía que quería hacer algo en computación y además matemáticas, porque siempre me ha gustado mucho la matemática. Entonces necesitaba yo hacer cosas con informática y con programación. Particularmente de los lenguajes que yo más con los que empecé a trabajar primero fue experimentando en los navegadores, ¿no? Ok, ¿cómo es que hacen este botón? ¿Cómo es que hacen este título en esta página web? Entonces HTML, empecé a descubrir JavaScript. Obviamente todo esto sin saber programar, solo sabía que se podían hacer cosas en la computadora con esos lenguajes. Y luego cuando empecé a programar, y a programar ya en serio, en el sentido de que ya sabía yo pues algunas bases que daban pie a las cosas más avanzadas que vería yo después, aprendí a programar en Python, porque bueno, era un lenguaje que en aquel entonces, como por el 2011, 2012, era bastante promovido por varios compañeros de ahí de la facultad, y bueno, entonces me incliné más hacia este lenguaje, que es bastante sencillo por lo mismo de que es bastante tolerable a algunos fallos. Intenté con C, pero fue demasiado complicado para mi entendimiento en ese entonces porque siempre habían errores de segmentación, problemas con memoria, etcétera, cosas que yo no podía manejar en ese entonces. Pero mis lenguajes principales, o el lenguaje con el que yo aprendí a programar, fue Python. Vale, genial. De hecho, Python es como uno de los lenguajes que generalmente siempre se considera como una buena opción para comenzar, ¿no? No está ese tema de lo que tú mencionas con C, ¿no? Con el tema de la memoria, los punteros, la segmentación, todo es mucho más inseguro, ¿no? En Python uno se atrae de ese tipo de cosas, ¿no? La sintaxis es mucho más simple. Y de hecho, sobre eso mismo, me gustaría preguntarte sobre ¿cómo crees que afecta? Después me imagino que has aprendido otro lenguaje. ¿Cómo crees que afecta el aprendizaje de un lenguaje de programación en la forma de resolver problemas? Y quizás también me gustaría ahondar ahí, ya que tú eres matemático, más que haber estudiado la carrera de informática. Según tu experiencia, ¿cómo es la manera de pensar de un matemático y de un informático, ¿no? Desde tu punto de vista, según tu experiencia, ¿cómo hay alguna variación o qué opinas sobre eso? Sí, respecto a si pueden afectar la forma de pensar en la solución de problemas, yo definitivamente pienso que sí. O sea, por ejemplo, yo aprendí programación estudiando matemáticas.
Por lo tanto, mi inclinación en ese entonces a qué problemas quiero resolver con la computadora es, pues, problemas numéricos, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo calcular la aproximación a una derivada en un punto? ¿Cómo puedo multiplicar dos matrices? ¿Cómo puedo restar números? ¿Cómo puedo hacer ciertas cosas? ¿Cómo puedo hacer una simulación? Bueno, bueno, no tan avanzado, ¿no? Pero ¿cómo puedo graficar una parábola, por ejemplo? ¿No? Y entonces ese tipo de problemas son los que yo quería resolver en ese entonces. Ahora bien, un programador que no está en esta sintonía, que por ejemplo aprende a programar no para multiplicar matrices o hacer ciertas cosas con la computadora, cómputo numérico, por ejemplo, sino que quiera hacer, no sé, un videojuego. Entonces ahí la manera en cómo va a solucionar sus problemas va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque él no va a buscar cómo se multiplican matrices para dibujar gráficos en la computadora. Él quiere saber cómo hacer que un enemigo se destruya cuando le disparas con una bala, en el videojuego, claro. Y entonces ahí la manera en cómo va a resolver el cierto problema, pues sí va a cambiar definitivamente. Tanto un programador para videojuegos como un programador para cómputo científico, como un programador para web. Los problemas son diferentes y por tanto se abordan de manera diferente. Y sí puede afectar la forma en cómo se resuelven los problemas. Sin embargo, hay algo en común y es que la lógica de programación que se desarrolla usualmente también es diferente. En algunas personas que, por ejemplo, se les facilita más la programación que a otras, son más hábiles en ciertas áreas de la programación que en otras. Entonces, mucho afecta, sí, y cada persona, pues, y por eso es importante que haya muchas personas. Hay una variedad de personas trabajando en diferentes proyectos, porque hay diferentes maneras de pensar, y algunas personas lo pensarán más eficiente, algunas personas más robusta, yo qué sé. Entonces, esa es la manera en cómo podría afectar pues las diferentes áreas en que se desarrolla el programador. La segunda pregunta me parece que iba respecto al... A la comparación entre matemática e informática, ¿no? En el sentido de una persona que estudia, por ejemplo, matemática y otra que estudia informática, ¿cuáles son como, desde tu punto de vista, como las diferencias, ¿no? De enfoque, ¿no? O de Sí, lo que da la carrera, ¿no? la licenciatura en matemáticas, donde yo estudié, desafortunadamente no es una carrera de matemáticas aplicadas, es matemáticas, todo abstracto, ves definición, teorema, corolario, demostraciones, etcétera. Y nada de computación. Ahí la computación era una materia que ves en un semestre y se acabó. Ahí se terminó tu curso de informática o de programación en la licenciatura. Todo era cálculo, análisis, álgebra, topología. Sin embargo, una persona que está estudiando, bueno, al menos acá en el área donde yo estoy, en la zona donde yo estoy, la informática sí es más aplicada, más administrativa. Bueno, en aquel entonces era más aplicada a la administración. Entonces, muchos informáticos de ahí salían bastante preparados para resolver ya problemas en alguna empresa que necesito que me desarrolles este software, necesito que me hagas esta situación. Y ellos son buenos en esa parte, en desarrollo de software. Sin embargo, lo que sí notaba mucho era que, por ejemplo, en los concursos de programación, en concursos de informática, pues la gente de matemáticas que participaba en esos lugares eran los que se llevaban los primeros lugares. Y tiene sentido porque la lógica que se desarrolla acá haciendo demostraciones y demás nos dan esta ventaja de poder abstraer el problema y poder y a través de la programación poderlo plasmar en una computadora para que las cuentas las haga pues la máquina en lugar de nosotros. Sin embargo, no creo que eso nos considere como, a las personas que estudian matemáticas, que eso los considere como absolutos vencedores de esta parte, sino que se tienen ciertas ventajas que, por ejemplo, si estudias 100% informática, podrías no llegar a obtener.
vas a tener, por supuesto, otras ventajas de cómo manejas la tecnología, cómo conectas cierta tecnología con otra. Esa sí, definitivamente es la ventaja, una de las mayores ventajas que podría tener alguien que estudia informática desde mi punto de vista. Igual, una de las cosas que se menciona es que cuando se trabaja, por ejemplo, a nivel, como tú dices, el tema más algorítmico, ¿no? Se crea la especificación matemática, la definición que se puede hacer directamente en un papel y después pasarlo a un lenguaje. Actualmente muchos programadores, que son muy informáticos, más que enfocarse en ese aspecto, el aspecto de más de definición lógico, se enfocan más en como buenas prácticas, la documentación, escribir código que sea legible para otra persona, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Tú ves alguna falencia? Porque muchas veces hoy en día uno viendo Twitter también, ve a los informáticos en particular muy obsesionados con el tema de la tecnología, ¿no? Con la herramienta, pero poco se habla de lo que tú mencionas, ¿no? Del tema más del análisis lógico, la demostración, el aspecto más de cómo se diseña un algoritmo, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, claro. Una cosa muy interesante que yo me di cuenta cuando salí de matemáticas es que, bueno, vamos a comparar con informático o ingeniero en computación con persona que estudió matemáticas. Y es que lo que tú ves en matemáticas o lo que haces en matemáticas dura para siempre. Tú demuestras un teorema y ese teorema va a ser cierto para siempre, porque a través de un método deductivo tú ya demostraste que siempre va a ser cierto, obviamente sobre esos supuestos matemáticos, ¿no? Y en la computación o en la tecnología o en la ingeniería eso no pasa. Lo que ocurre ahí es que tú sacas una tecnología hoy, pero en 10 años esa tecnología puede ya ser obsoleta. Ya no puede ser o sea, llegó una tecnología que está reemplazando a esta que ya existía, ¿no? Y eso lo vemos bastante seguido, ¿no? Por ejemplo, los lenguajes de programación. Empezamos con C, ok, súper eficiente, súper genial, súper rápido. Sin embargo, si quieres programar un problema muy largo, muy grande, un proyecto muy grande, sí te vas a llevar muchísimo tiempo de programación porque hay que considerar muchísimas cosas. El mismo proyecto, por ejemplo, lo puedes desarrollar en Python en un tiempo muchísimo menor. Obviamente la eficiencia no va a ser la mejor, pero la capacidad de programar la idea y en un tiempo corto va a ser considerablemente superior. Y entonces aquí la diferencia radica en que definitivamente en matemáticas todo lo que hagas y demuestres ahí matemáticamente va a ser cierto y no se va a desactualizar. ¿Por qué? Porque va a ser cierto siempre, o sea, siempre el enunciado que tú demuestres que es verdadero siempre va a ser verdadero, nunca va a ser falso. En informática o en ingeniería siempre va a haber alguien que puede ocurrir que haya una tecnología que siempre reemplaza la tuya. Entonces ahí estas diferencias ahí son interesantes y creo que son muy eh, vale la pena resaltar esos temas. Ahora que respondes eso, me entra la curiosidad, según tu punto de vista, ¿cuál sería como la matemática que debería saber un programador, un informático? O sea, ¿cuál sería como, según tu opinión, como las áreas de la matemática que son muy útiles para que un programador pueda entender cómo resolver un problema de manera lógica, ¿no? Como el aspecto más algorítmico. ¿Cuál crees tú que puede ser las áreas que sean como de más utilidad? Es que hay programadores, bueno, habemos programadores de muchísimas áreas. Por ejemplo, un programador web, pues no necesita álgebra lineal o no necesita cálculo. Necesita saber sumar y restar porque a lo mejor hay ciertas dimensiones que necesita hacer para algunas cuentas para, pues no sé, calcular dimensiones de alguna página, yo qué sé. Pero si hablamos de un aspecto general, híjole, no sé, creo que cualquier curso de matemáticas discretas le podría funcionar. Lógica, lógica y conjunto, yo creo que sería como el área que mayormente podrían utilizar, porque esto se utiliza bastante en la programación imperativa. Por ejemplo, y cuando
Y por ejemplo, si es un programador que va orientado no a la programación imperativa, sino a otro tipo de programación que no es ni estructurada, sino, por ejemplo, funcional, pues ahí definitivamente lógica de predicados, le podría servir bastante. O si es un programador que se va a dedicar al cómputo científico, pues definitivamente debe saber álgebra, mucha matemática discreta, álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo, tal vez integral no tanto, pero sí cálculo diferencial. Hay algunos temas, un poco de optimización. Y eso, y por ejemplo, alguien que está haciendo videojuegos, algo que yo le podría recomendar es física. Bueno, también depende de qué área de los videojuegos, ¿no? Pero algo que le podría servir muchísimo sería física, algún curso de física básico, les serviría bastante, bastante bien. Siempre se menciona que los informáticos tienen una cierta fascinación por los grafos. No sé qué opinas al respecto. ¿Cuál es la importancia de los grafos en informática en general, por ejemplo? Sí, está bien interesante porque la manera en cómo se modelan cosas en la máquina, en la computadora, nosotros no lo notamos, pero muchas veces detrás de alguna página web hay grafos, hay gráficas con nodos, aristas, vértices, etcétera, que representan información. Muchas veces representan flujo de la información, cómo representas los datos, cómo estructuras estos datos. Sí, definitivamente también la teoría de gráficas, grafos, como mencionas, es bastante, o sea, si puedes ver al respecto, sería súper recomendado. Qué bueno que lo pones en la mesa porque se me estaba pasando y es bastante común ver este tipo de estructuras de datos porque, por ejemplo, quieres ordenar de manera eficiente, pues tienes que representar tus datos en un árbol binario, por ejemplo. Quieres representar operaciones binarias, necesitas representarlo en un árbol binario, de nuevo. Necesitas, no sé, guardar datos y luego extraerlos de cierta manera. Bueno, pues ahí también tienes tus estructuras de datos que son subconjuntos de algunas gráficas o grafos conocidos. Y esta fascinación viene por la cantidad de información y de maneras que puedes tú representar el conocimiento o la información en estas estructuras de datos que son bastante. Por ejemplo, ahora que se está poniendo de moda esto de blockchain, ahí tú tienes una lista ligada, es decir, tú tienes un grafo en el que tienes un vértice apuntando a otro vértice. Y entonces puedes saber el historial de todas las transacciones gracias a este grafo, a esta gráfica, porque cada transacción está ligada con otra. Y entonces ahí de nuevo estás representando la información a través de estas estructuras de datos. Y sí, definitivamente, pues recomendado un curso básico de teoría de gráficas. Sí, de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, la computación en el nivel más esencial, siempre estamos trabajando sobre las estructuras discretas, como mencionabas, ¿no? Estas estructuras que son finitas, que se tienen, a diferencia de otro tipo de matemáticas que son más de valores continuos. Generalmente las estructuras discretas tienden a ser muy importantes, ¿no? De hecho, cuando uno ve la estructura de datos típica, la lista, las colas, la pila, el árbol, los grafos, son todo como estructuras discretas, ¿no? Como algo muy fundamental en el área de la computación, ¿no? Me gustaría llevarte ya a tu área de especialidad. Estás estudiando optimización matemática. Entonces, me gustaría primero que nos contara un poco qué es la optimización matemática para alguien que es quizá un informático, pero no sabe mucho de qué trata el tema. Sí, de hecho, yo estoy particularmente interesado en optimización global. Sí me gusta mucho la programación matemática, pero justo ahora me estoy enfocando más a la optimización global a través de técnicas aproximadas como las metaheurísticas y los algoritmos evolutivos, por ejemplo. Este tipo es el área de la programación matemática, optimización matemática, perdón. La programación matemática o optimización matemática es un área que a mí me gusta muchísimo porque no importa el área a la que vayas aquí en ingeniería o en ciencias, casi cualquier problema se puede modelar como uno de optimización. No todos, por supuesto, pero muchos se pueden modelar como un problema de optimización. Y entonces este tipo de problemas, una vez que los abstraes y los modelas como uno de optimización, puedes aplicar
una sinfín de técnicas que existen, ya sea programación matemática, ya sea con algún algoritmo evolutivo, ya sea con alguna heurística. Definitivamente podrías aproximar soluciones a este tipo de problemas que en principio no parece de optimización, pero que se puede resolver con optimización. Y entonces es por eso que a mí me encanta esta área y o sea, no sé, como que una vez que conoces la cantidad de cosas que puedes hacer ahí, pues ya no hay vuelta atrás. O sea, se vuelve muy interesante y sigues aprendiendo. Bueno, es lo que me ha pasado mucho, que sigo aprendiendo y no me canso de estar aquí en esta área. ¿Cuál era la segunda pregunta que hiciste? Sí, era más que nada como si para una persona bueno, ya lo explicaste más o menos, ¿no? Pero el tema de la optimización matemática, para alguien que no sabe nada de lo que es, me gustaría quizás si nos puede dar algún ejemplo de un problema que se puede resolver con optimización en general, ¿no? Sí, a ver, hay un problema bien interesante y es, por ejemplo, ¿por qué las latas de refresco son de ese tamaño? O sea, ¿quién dijo que las latas de refresco, tú te vas a la tienda y hay un estándar de tamaño de latas? ¿Quién decidió que ese tamaño debía ser así? ¿Por qué no no sé, un rectángulo? Bueno, un cubo, no sé. O si es un cilindro, ¿por qué de ese tamaño es ese cilindro? Pues resulta que tú necesitas guardar la mayor cantidad de contenido en esa lata, el mayor posible, pero utilizando la menor cantidad de material. Ahí, si te das cuenta, necesitamos maximizar algo y minimizar otra cosa. En general necesitas, si lo fijamos, por ejemplo, necesitas guardar 1 litro de refresco o leche, lo que tú quieras, en una lata de aluminio. Entonces tú necesitas que la lata no te cueste tan cara. Pues resulta que puedes modelar este problema de qué lata, de qué dimensiones debe ser mi lata, tal que me guarde esta cantidad de sustancia con el menor material posible. Resulta que se modela matemáticamente esto y las dimensiones de esta lata están dadas por lo que el problema de optimización te diga, o la resolución del problema de optimización. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, esto se resuelve de manera exacta y te dice, ok, la base de tu lata, que es cilíndrica, debe ser, me parece que es el diámetro de la base debe ser el doble de la altura. Y esa es la respuesta matemática a este problema. Entonces, si te das cuenta, o bueno, si nos damos cuenta de este problema, por ejemplo, es tú tienes una función que debes minimizar, el costo de la lata, sujeto a que tienes que guardar cierta cantidad de líquido y en el que las variables que tú debes considerar, por ejemplo, es la base de la lata con la altura de tu lata. Genial, genial. De hecho, claro, ahora para adentrarnos en un tema más sobre un área que también tú has trabajado, y es que, claro, cuando estos problemas son pequeños, se puede aplicar un algoritmo exacto, ¿no? Pero cuando la instancia del problema es muy grande, se vuelve intratable, ¿no? Entonces ahí me gustaría que nos hablara un poco sobre los algoritmos evolutivos, ¿no? Nos pusiera un poco como qué son estos algoritmos evolutivos y cuál es como su rol dentro de la optimización. Sí. El problema de la lata o el diseño de este contenedor es un problema muy, muy pequeño, porque tú solamente tienes una variable, de hecho, y ya, una variable y una función de objetivo, que si haces ahí las matemáticas, obtienes este resultado. Sin embargo, muchos problemas reales, no conoces el modelo exacto, no conoces la formulación matemática, las propiedades matemáticas de la función no son conocibles, es decir, no sabes si es continua, no sabes si es diferenciable, no sabes si puedes transformar tu problema en algo más tratable. Solo sabes que hay una función que si tú le das un valor de entrada, esta función te da un número y ese número debe ser el más pequeño posible, si queremos minimizar, por ejemplo. Entonces, cuando los problemas tienden a ser muy complicados, no sé, vamos a pensar que queremos hacer el diseño de un robot, queremos saber cuál es el diseño óptimo de un robot bajo ciertas circunstancias.
o bajo ciertas condiciones. Ahí tu problema se vuelve muy complicado porque para resolver, para por ejemplo, de hacer un diseño óptimo de algún mecanismo, tú necesitas saber que, bueno, primero, ahí por ejemplo el objetivo podría ser la estabilidad o la precisión del mecanismo en hacer cierta tarea. Ahí tú tienes que hacer una simulación del mecanismo como si ya lo hubieras construido. Y entonces las variables de entrada sería el diseño y las variables bueno, el valor objetivo sería minimizar no sé, la precisión, yo qué sé. Entonces, ahí tú no puedes saber la formulación matemática. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una simulación de este mecanismo, haciendo esta tarea que quiere que se haga. Entonces tú no sabes ni siquiera si es diferenciable, si es continua, si es, yo qué sé, las propiedades que se necesiten para aplicar alguna técnica de programación matemática. Es ahí donde las metaheurísticas y el cómputo evolutivo en particular entran en el juego, porque a un algoritmo evolutivo su único supuesto es, tú le puedes dar un valor a esa función de objetivo y te va a dar otro. Y entonces hay esta flexibilidad bien interesante porque no haces absolutamente ningún supuesto. No te importa si es continuo, no te importa si es diferenciable, no te importa absolutamente nada más que la función deba estar acotada, porque si no, pues no, nunca vas a terminar de optimizar. Y bueno, una vez que se aplica esta técnica, pues aproximas un óptimo a esta función objetivo y ya puedes llevar a la práctica tu mecanismo, puedes construir aquello que querías diseñar. Pero ¿qué son los algoritmos evolutivos? Me preguntaste, ¿verdad? Sí. Sí. Los algoritmos evolutivos surgen de la idea de modelar o utilizar esta teoría de la evolución que propone Charles Darwin, la teoría de la evolución que dice que el individuo más apto es el que sobrevive a través de las generaciones. Y con apto no me refiero al más inteligente o al más fuerte o al mejor, sino al que se adapta mejor a su entorno. Entonces, partiendo de esta idea, se proponen los algoritmos evolutivos y lo que se hace aquí es el algoritmo evoluciona soluciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver el problema del diseño de esta lata que comentaba, allí nosotros no vamos a evolucionar el algoritmo, lo que evoluciona son las soluciones. Tú iniciarás con una población de soluciones, una población de latas de diferentes dimensiones, y vas a seleccionar aquellas que van a crear descendencias, es decir, que van a combinar su información para generar una nueva lata, una lata con dimensiones diferentes, pero que va a tener una aptitud asociada a la función objetivo. Y entonces con el paso de las generaciones, se van a seleccionar padres, se van a cruzar los padres, van a tener descendencia, esa descendencia puede mutar, porque así ocurre en la naturaleza, para adaptarse mejor a su entorno. Y entonces aquel individuo más apto es el que va a ir sobreviviendo a través de las generaciones, y al final del proceso de optimización o al final de las generaciones que tú hayas predispuesto para tu algoritmo evolutivo, pues te va a dar una aproximación al óptimo. No se garantiza que te va a dar no te garantiza optimalidad, sin embargo te garantiza que te va a dar una mejor solución que si la hubieras tú propuesto a mano, por ejemplo. Y bueno, así es como funcionan los algoritmos evolutivos. Hay una que es muy interesante, me gustaría saber tu opinión, ¿no? El tema de, por ejemplo, los algoritmos están los algoritmos evolutivos que se inspiran en algo de la naturaleza, ¿no? La evolución, como mencionaste. También existe otra rama que son los algoritmos de enjambre, ¿no? Que se inspiran en la colonia de hormigas, incluso de abejas y de todo un zoológico de animales. Hay metaheurística. Entonces, me gustaría saber, ¿por qué crees que estos algoritmos de aproximación se inspiran en la naturaleza? ¿Cuál es como según tú, ¿por qué tenemos que buscar en la naturaleza para encontrar, crear esta analogía y llevarlo a la computación? Porque qué interesante está tu pregunta. Y la respuesta es, yo creo que bastante sencilla, y es, ¿qué referencia nosotros tenemos que haya pasado miles y millones de años mejorándose cada vez más para resolver cierta tarea, para adaptarse mejor al ambiente, para hacer, yo qué sé, cualquier cosa? Pues la naturaleza lo ha hecho por miles y millones de años. Entonces a alguien se le ocurrió, ok, si a la naturaleza que pasaron
miles de millones de años para poder llegar a lo que somos hoy nosotros, para poder crear esta computadora que nos permite platicar aunque estemos a kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué no tomar ideas que nos da la naturaleza para llevarlo a la práctica? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, diseñar un algoritmo completamente desde cero, eso nos llevaría muchísimo tiempo y además la idea que nosotros tuviéramos en nuestra mente podría no funcionar. Entonces, la idea de utilizar o inspirarnos en la naturaleza viene de dónde más podemos sacar ideas, de dónde más podemos sacar un mecanismo para inspirarnos y resolver problemas. O sea, la naturaleza ya resuelve muchísimos problemas por nosotros. Entonces, ¿por qué no inspirarnos en lo que ha hecho la naturaleza, la evolución, por ejemplo, para que nosotros resolvamos ciertas tareas? Y es por eso que de ahí viene, por ejemplo, las redes neuronales artificiales que modelan o que se inspiran en cómo funciona el cerebro humano. Es otro ejemplo de estos algoritmos bioinspirados. Y es porque nuestro cerebro o los cerebros son bastante complejos y resuelven tareas bastante complejas de una excelente manera. Entonces, ok, vamos a simular eso en una computadora y vamos a ver qué pasa. Y resulta que funcionó. Esta simplificación de las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro, cuando se implementa en la computadora resulta que funciona y de hecho tienen bastantes similitudes y ventajas que el cerebro nos aporta a nosotros con respecto a la implementación que se hace. Y es por eso que de ahí viene la inspiración de hacer estos algoritmos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer algoritmos de otro tipo o modelos de otro tipo, pues definitivamente va a ser súper complicado sacar ideas. Las hay, por supuesto que las hay, pero son ideas que, ok, están muy interesantes, pero pueden ser muy complicadas de modelar y además demostrar que es cierto, que funcionan, que sí van a funcionar y van a servir para lo que para la tarea que quisiéramos resolver. De hecho, tu respuesta me lleva a otra pregunta, que es en la metaheurística hay muchísimos tipos de inspiraciones, ¿no? De algoritmos, de analogías, ¿no? Uno está lo evolutivo, por otro lado está lo de colonia de hormiga, pero también tenemos muchísimos más. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que los algoritmos evolutivos han prevalecido con respecto a este otro sinnúmero de metaheurísticas? Y también la colonia de hormiga, que ha demostrado también ser muy eficiente. Esos dos tipos, por dar algunos, han prevalecido con respecto a tantos otros tipos de metaheurísticas, ¿no? ¿Por qué lo Sí. digo? Porque muchas veces hay metaheurísticas que son muy complejas de implementar y otras, como el algoritmo evolutivo y también la de colonia de hormiga, tiende a ser más simple de implementar, pero funciona muy bien en la práctica. Y quizás eso me llevaría también a la pregunta de cómo tú sabes qué algoritmo es mejor a otro, ¿no? ¿Cómo se comparan, ¿no? Sí, claro. Primero te voy a hablar de las diferencias de un evolutivo con uno inspirado en cúmulo de partículas o en Swarm Intelligence. El cómputo evolutivo está inspirado en la evolución, la teoría de la evolución de Charles Darwin. El cúmulo de partículas se inspira en cómo individuos que en principio, viéndolos como un solo ente, no parece ser muy inteligente, pero una vez que trabajan en conjunto emerge esta inteligencia colectiva. Ambos están trabajando sobre poblaciones y la información, la información que utilizan es a través de estas poblaciones. Sin embargo, aquí la diferencia entre evolutivos y aquellos en cúmulo de partículas o Swarm Intelligence es que, por ejemplo, en evolutivos la solución son los argumentos de la función de objetivo, generalmente. Y en esto de cúmulo de partículas o Swarm Intelligence, aquí los individuos no representan soluciones, los individuos representan alguna parte de la metáfora que estás describiendo y las soluciones, por ejemplo, en el caso de las hormigas, ahí las soluciones no son las hormigas, sino son aquellos lugares a donde quieren llegar las hormigas, por ejemplo. Ahora bien, ¿por qué han prevalecido los evolutivos contra aquellos que no son evolutivos?
Y la respuesta es muy, muy interesante porque, bueno, yo pienso que en principio los evolutivos surgieron desde hace muchísimo tiempo. Me parece que por los 60s empezaron a construirse, si no me equivoco, me parece que fue un poquito más después, pero se empezaron a construir los algoritmos genéticos desde el punto de vista un poquito más formal, más matemático, en el que, ok, esta cosa la queremos que optimice, ok, pero ¿qué garantías se le pueden dar a esto? Y bueno, aquí hacen un estudio bastante duro respecto a, ok, ya tienes tu algoritmo genético, que es un algoritmo evolutivo. ¿Qué te garantiza que haya optimalidad? Ok, vamos a estudiar qué nos puede garantizar optimalidad. Ok, si tú mutas tu individuo y además hay elitismo, es decir, que el mejor individuo siempre pasa a la siguiente generación, eso te va a garantizar llegar al óptimo en tiempo infinito. Es decir, si tú dejas tu algoritmo correr toda la vida, en algún momento te va a dar el óptimo de tu función objetivo. Y entonces hay ciertas garantías para ciertos algoritmos evolutivos y es por eso que muchas veces las personas que necesitan esas garantías son las que lo utilizan o es lo que buscan en principio. Y además que son bastante eficientes los algoritmos evolutivos, la manera en cómo se representan las soluciones puede ser bastante más eficiente y además muchas veces son más sencillos de implementar que algunas otras metaheurísticas que pueden ser más complicadas o que su metáfora, por ejemplo, es más rebuscada. Respecto a cuáles son mejores, hay un teorema que te dice que no hay un algoritmo mejor que otro. El teorema de non-free lunch te dice que en promedio todos los algoritmos funcionan igual. Es decir, si tú resuelves todos los problemas de optimización existentes o que puedas construir y lo resuelves con un optimizador, con un solver, y luego utilizas otro solver y resuelves exactamente los mismos problemas, en promedio van a resolver los mismos. O sea, no exactamente el mismo problema, pero sí en promedio van a tener el mismo desempeño en términos del óptimo que alcanzan. Y entonces no podemos decir que un algoritmo es mejor que otro. Sí, definitivamente algunos se van a comportar o van a tener un desempeño mejor en ciertos problemas porque en esos problemas le dan cierta ventaja. Sin embargo, en general no hay uno mejor que otro. Y algo muy, muy importante que siempre hay que tener en cuenta es cuando queremos resolver un problema, hay que saber qué queremos, si lo queremos resolver de manera eficiente o de manera precisa. Muchas veces estas condiciones están en conflicto porque la precisión y la robustez, la precisión y la eficiencia se ven mermadas cuando una aumenta o otra disminuye. Por ejemplo, tú quieres la mayor precisión, necesitas puedes necesitar más esfuerzo computacional. Si no necesitas esfuerzo computacional o si no tienes el suficiente, pues tu solución no va a ser suficientemente precisa. Y entonces ahí necesitas un balance este balance entre qué es lo que quieres, precisión con eficiencia. Y hay algunas metaheurísticas que son más eficientes, pero no son tan precisas. Hay algunas metaheurísticas que son muy precisas, pero necesitan mucho costo computacional. Y entonces ahí ya va a depender de qué es lo que se esté buscando. Eso, de hecho, que menciona es muy interesante porque me lleva a la pregunta de que, según tu experiencia, ¿cómo en algún momento alguien tiene dos opciones? Por ejemplo, la metaheurística o los solvers, ¿no? Y ¿cómo sabe cuál elegir uno de otro, ¿no? Y sobre todo me gustaría también preguntarte sobre el tema de los híbridos, ¿no? Y qué son esos algoritmos híbridos, ¿no? Que también se nombran mucho últimamente, ¿no? Sí, en optimización, alguien te llega o tú tienes tu problema de optimización, vamos a pensar modelado, o bueno, en la computadora ya le metes algo y te saca algo. Lo primero que se tiene que hacer es los algoritmos exactos, es decir, aquellos que están basados en programación matemática, en optimización matemática. Si tú ya sabes que tu problema tiene, por ejemplo, una función de objetivo lineal y las restricciones son lineales, entonces tú no debes buscar una metaheurística. No debes y no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes resolver ese problema de manera exacta. Ya hay algoritmos
muy eficientes para ese problema que ya está muy bien descrito en la literatura. Entonces, la primera aproximación que debes hacer es, tienes que resolverlo de manera exacta y debes primero empezar con programación matemática, con optimización matemática. Ok, tu problema es muy complicado, no sabes, no te sabes la formulación matemática, no puedes saber si es continuo, no puedes saber si puedes sacar derivadas de ahí. Ok, entonces debes pensar ya en alguna heurística, en algún otro tipo de estrategias. Tu problema se vuelve muy complicado computacionalmente, no puedes evaluar una función objetivo sin que te tarde 2 años en que te dé un resultado. Ok, entonces ahí ya empiezas a pensar en otro tipo de estrategias. Entonces, primero, la ruta es tu problema. Puedes analizarlo matemáticamente. Si la respuesta es que sí, entonces tienes que empezar con optimización matemática. Si la respuesta es que no, que es muy complicado de hacerlo, que no puedes aplicar técnicas matemáticas en ese problema, ok, entonces el siguiente paso es pensar en heurísticas y metaheurísticas. Genial, genial. Y, y con respecto a los algoritmos híbridos, ¿qué me podría decir sobre ese tema? Si no me equivoco, en la concepción que viene de híbridos, en tu pregunta tú tienes una metaheurística y en alguna parte de la metaheurística hay un optimizador local. Exacto, Que sí. es de programación matemática, ¿es correcto? Sí, exacto. Ah, Sí, correcto, perfecto. Entonces estamos hablando en la misma sintonía. Este, Usualmente estos algoritmos que usualmente se le dicen meméticos y es porque incluyen ahí memes o ahí incluyen una búsqueda local que trabaja sinérgicamente con el buscador global. Este tipo de algoritmos híbridos se utilizan mucho cuando la precisión es muy importante. O sea, tú buscas el óptimo global, pero además necesitas esta precisión, necesitas muchísima precisión y además si te puede garantizar el óptimo, pues estaría súper bien. Entonces es donde surgen estos algoritmos en el que hay un buscador global en el que te busca las zonas promisorias en tu espacio de búsqueda global y entonces bajo en ciertos puntos del proceso de optimización se aplica un optimizador local, un gradiente descendiente, algún Elder-Mead, algún branch and bound, yo que sé, algún algoritmo en el que sí se puede aplicar en el problema. Pero tú estás buscando el óptimo global, bueno, entonces ahí es donde se aplican estas técnicas híbridas. Obviamente el costo computacional es un poquito mayor a una estrategia tradicional evolutiva, por ejemplo, y además es más costoso que utilizar un solver sin la búsqueda esta global. Y es donde esta técnica híbrida obviamente tiene su ventaja, pero aquí de nuevo necesitas precisión, bueno, la eficiencia no va a ser la mejor. Necesitas eficiencia, bueno, no vas a tener la precisión suficiente. Es como el dilema también que se da en el desarrollo de software tradicional de entre calidad e eficiencia, ¿no? En el sentido de que ¿cuál solución es mejor? Una que se ejecuta muy rápido, el tiempo de cómputo es más reducido, o otra que el código es más legible, más escalable o más legible para otras personas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto sobre eso, sobre ese tema de esa... De hecho, que se puede dividir también el lenguaje, ¿no? Este tema de los lenguajes funcionales, que se habla que son más seguros, con otro lenguaje, por ejemplo, con C, que es más proclive a uno, donde la responsabilidad está más presente hacia el programador más que hacia el compilador, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, la correctitud y la calidad son conceptos que usualmente se pueden perder porque a mí me ha pasado que hay que tener en cuenta las dos cosas. La correctitud con la... A ver, ¿qué dije? La correctitud con la... Se me fue la palabra. ¿Con la calidad? Con la calidad. Claro, con la calidad. Si tú necesitas correctitud, bueno, tienes que elegir la tecnología adecuada. Por ejemplo, tú quieres hacer modelar un problema lógico en el que tu información está dada por predicados matemáticos, perdón, para predicados lógicos. Bueno, entonces lo que tú estás buscando es la programación lógica. Si tu
Si tú lo que quieres es sumar cosas, pues no estás buscando programación lógica. Entonces, ahí está esta cuestión de correctitud y calidad son cosas que debemos tener muy, muy presentes y no hay que perderlas de vista, porque de hecho me ha tocado leer artículos, papers, en el que se confunden muchísimo con este concepto de, sí, tus resultados están bien, pero no están correctos, o sí son correctos, pero no son de la calidad que uno está buscando. Entonces, estos dos conceptos para mí son muy, muy importantes. Es como cómo definir los requerimientos, ¿no? Antes de empezar a resolver un problema, ¿no? Muchas veces alguien, como tú mencionaste antes, quizás quiere una solución no tan buena, pero que lo tenga muy rápido, ¿no? O sea, en unos pocos segundos. Y otra persona me puede decir, bueno, no importa, lo puedo tener en una hora, pero quiero de la mejor calidad posible, ¿no? Ese es como un dilema muy presente siempre, no tan solo en optimización, sino que en informática en general, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. De hecho, ahora hablando de optimización, me gustaría llevarte al área donde has estado más trabajando en profundidad, por así decirlo, en el tema de optimización binivel. Porque ya mencionaste anteriormente un poco lo que trataba un problema de optimización estándar, ¿no? Clásico. Tenemos una función objetivo sujeto a distintas restricciones. Entonces, me gustaría preguntarte sobre la optimización binivel, que es un tipo de optimización, y también que me dijeras un poco cuál es la diferencia con la optimización multiobjetivo, ¿no? Porque uno podría tender a confundir esos conceptos, binivel y multiobjetivo, y al parecer no son iguales. No, definitivamente no. A ver, es que me acabo de acordar ahorita que mencionas esta de lo multiobjetivo y lo binivel. Y bueno, ahorita te platico esa historia que me pasó. Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre binivel, bueno, un problema de optimización binivel con un problema de optimización que hemos platicado hasta ahorita y que la mayoría de la gente que se dedica a optimización pues conoce? Los problemas de optimización binivel son una extensión de los problemas bueno, no son una extensión, son un caso particular de otros problemas que se llaman problemas multinivel, que son más de 2 niveles. En estos problemas hay problemas de optimización anidados a otro. Es decir, tú debes resolver un problema de optimización como siempre, como toda la vida. Sin embargo, hay una restricción muy, muy particular, muy específica, que lo hace binivel. Y es que esta restricción es un problema de optimización. Es decir, tenemos dos tomadores de decisiones en dos niveles en el que las decisiones de uno dependen del otro. Y te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres el gobierno y vamos a llamarte que eres el líder. El gobierno es el líder que pone reglas. Y nosotros Por como favor, ciudadanos... no, por favor, no, por favor. Yo no soy el gobierno. No. Pero bien. Va a ser divertido. Bueno, Sí, sí, sí. tú eres el gobierno y pones reglas, ¿no? Tú tomas tu decisión y dices, ok, yo necesito, por ejemplo, que ya no se utilice la gasolina. Yo necesito que la mayoría de la gente utilice carros eléctricos. Y entonces la gente que utilice carros eléctricos no va a pagar impuestos. Vamos a suponer que esa es la regla que pone el gobierno. Y entonces nosotros como ciudadanos vamos a pensar que somos el seguidor. Nosotros como seguidor vamos a tomar esas reglas y vamos a actuar respecto a nuestros objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Ahorrar dinero. Ok, si para ahorrar dinero necesito comprar un carro eléctrico, pues entonces lo que yo voy a hacer es pues comprar un auto eléctrico y no voy a pagar impuestos. Perfecto. El líder toma una decisión, el seguidor tiene que tomar sus propias decisiones, las decisiones son independientes, se toman de manera independiente, pero están relacionadas a los objetivos. Una vez que ya pasa el tiempo y ya el seguidor tomó su decisión, el líder debe calcular debe verificar si la decisión que tomó fue la correcta. Vamos a suponer que el seguidor no hizo caso a las reglas, es decir, que pues no compró auto eléctrico, sigue utilizando gasolina a más no poder. Entonces el líder debe tomar otra decisión, debe evaluar si su decisión fue la correcta, es decir, darle ahí un valor a su decisión. Si no obtuvo los resultados que él quería, entonces debe tomar otra decisión. Es decir, debe poner otras reglas y estas reglas ahora son las que debe considerar el seguidor.
Entonces aquí vemos cómo este juego en el que tenemos un líder y un seguidor, en el que ambos están interactuando, tienen sus propias decisiones, los dos tienen que tomar sus propias decisiones basadas en sus propios objetivos y se debe ahí encontrar el punto o aquellas decisiones que mejor beneficien al líder. El problema principal es el del líder, el que está más arriba, y el de la restricción pues no te interesa porque el propio seguidor se va a enfocar a resolver su propio problema de optimización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Necesitamos minimizar una función objetivo que varía, que tiene como argumentos X, Y, sujeto a que la restricción de abajo es a que Y son los argumentos que minimizan otra función objetivo que está en términos también de X y Y. En ese problema o en esa restricción se parametriza ese problema de optimización binivel en términos de X y se mueven las Y's. Una vez que ya se optimizó el nivel de abajo respecto a las Y's, el líder evalúa su solución, su valor en la función de objetivo y verifica si la X que tomó fue la mejor. Si no fue la mejor, entonces debe tomar otra y volver a tomar esa decisión, y el seguidor debe optimizar de nuevo sus objetivos y regresar a esa solución, y así se resuelven los problemas de optimización de manera secuencial. Pero cada uno tiene su propia función objetivo y cada uno tiene sus variables de decisión. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la optimización multiobjetivo? Estamos de acuerdo que en un problema de dos objetivos, multiobjetivo de dos objetivos, hay dos funciones objetivo que hay que optimizar al mismo tiempo. Para que sea multiobjetivo, obviamente deben estar en conflicto estas funciones objetivo. Ahora, también en optimización binivel tienes dos funciones objetivo. Sin embargo, no están definidas sobre el mismo espacio. Es decir, bueno, sí están definidas sobre el mismo espacio, pero la manera en cómo se optimizan son diferentes. Porque el nivel de arriba está en términos de X y las X son libres para él y las Y no. En el nivel de abajo se mueve en términos de Y, pero la X es fija. Entonces, ahí sí tienes dos problemas de optimización. Tienes dos funciones objetivas, pero no están funcionando tal cual como en optimización multiobjetivo. Han habido trabajos muy fuertes, muy interesantes y muy complicados para mí de entender porque son bastante duras las matemáticas que se utilizan. Y es cuando un problema de optimización binivel es un problema multiobjetivo. Cuando hay soluciones eficientes en un problema multiobjetivo que son iguales a un problema de optimización binivel. Entonces han habido trabajos para unificar estas dos, pero la respuesta es no se puede. Son problemas completamente diferentes, las soluciones son completamente diferentes. Un óptimo en un problema binivel es diferente a un óptimo en un problema multiobjetivo, aunque tú estés optimizando las mismas funciones objetivo. Entonces, la optimización binivel habría como una especie de dependencia, ¿no? Al final está como a la que está el segundo nivel depende, hay una cierta relación con respecto al seguidor con respecto al líder, ¿no? A diferencia de la multiobjetivo donde esa relación no existe como tal, ¿no? Vendría siendo algo así, ¿no? Sí, claro. Y además los objetivos deben estar en conflicto en el multiobjetivo. No necesariamente ocurre en binivel. Sí hay cierta comportamiento que podría introducir este conflicto, sin embargo no es el mismo. Y también depende de las decisiones que tome el seguidor, van a determinar el óptimo que obtenga el nivel de arriba. Por ejemplo, el líder puede esperar el caso optimista, es decir, le están haciendo caso a las reglas que está haciendo, es decir, está beneficiando su objetivo. Sin embargo, el seguidor no necesariamente va a seguir las reglas o va a optimizar respecto a lo que está buscando el líder, y entonces ahí entra una posición pesimista en el que el líder espera que el seguidor no se comporte de la manera que él quiere que se comporte. Vale, excelente. De hecho, que ya me gustaría preguntar sobre, dado que ya llevas varios años trabajando en optimización, según tu punto de vista y según todos estos tipos de optimización que hay, binivel, optimización clásica de una sola función objetivo, multiobjetivo, también hay otras más, ¿cuál crees tú que es el mayor reto que existe en la actualidad, por así decirlo, en el estado del arte, ¿no? de la optimización? ¿Cuál es como
la gran meta, ¿no? De que se puede lograr en esta área, ¿no? ¿Cuáles son sus mayores retos, ¿no? Sí. A ver, voy a contar una historia para ir como extrapolar esto que voy a decir a la pregunta, y es cuáles son los retos a Vale, futuro. genial. Primero, cuando, por ejemplo, en cómputo evolutivo, ok, necesitamos resolver problemas de optimización donde hay un objetivo, ok. Entonces, proponemos algoritmos que resuelven, perdón, vamos a resolver problemas que resuelven, que tienen un objetivo y hay que optimizarlo. Perfecto. Ok, ya se propusieron algoritmos y son bastante eficientes para esos problemas. Okay. Ahora los problemas tienen restricciones. Ok, vamos a adaptar los algoritmos que ya tenemos, vamos a adoptarles estos manejadores de restricciones para encontrar soluciones óptimas y factibles además. Perfecto. Ya tenemos algunos problemas que se desempeñan bastante bien en varios problemas, en la mayoría que son de interés actualmente. Perfecto. Ok, esos eran los retos que en ese momento. Luego, ok, ya tenemos, ya podemos resolver problemas con un solo objetivo. Ok, tenemos otro problema, pero tienen dos objetivos que están en conflicto y necesitamos optimizar, necesitamos encontrar soluciones. Ok, aquí las soluciones, la optimalidad cambia, la noción de optimalidad cambia porque no estamos buscando un óptimo, estamos buscando varios óptimos que son óptimos los dos, pero tienen objetivos, los valores en los objetivos diferentes, son óptimos de Pareto. Perfecto, ya sabemos cómo optimizar, ya podemos aproximar de manera eficiente un óptimo el frente de Pareto, o sea, toda la cantidad una cantidad finita de óptimos en un problema multiobjetivo. Ya lo podemos hacer. Ok. Resulta que hay problemas que tienen como restricción otros problemas de optimización, es decir, optimización multinivel. Entonces necesitamos abordar estos problemas. Ok, entonces ¿cómo lo hacemos? Vamos a adaptar técnicas que ya conocemos que se desempeñan bastante bien en esos problemas para que resuelvan problemas de nivel. Y entonces es lo que se está haciendo actualmente. Tratar de resolver estos problemas jerárquicos. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente reto? Un siguiente reto que yo puedo vislumbrar, y es la larga escala, en mi opinión. La larga escala, es decir, o que tienes muchísimos objetivos, o que tienes muchísimas restricciones, o que tienes muchísimas variables de decisión, o que tu problema para evaluarse necesita horas o días para darte al menos una evaluación de la función de objetivo. Entonces ahí es donde vienen estos retos en la optimización. Proponer estrategias técnicas que nos permitan obtener soluciones en corto tiempo de problemas altamente complejos como son los de larga escala. Entonces yo pienso que hacia allá se puede mover esta comunidad para la resolución de problemas. Entonces vienen los retos de cómo manejar este costo computacional de evaluar cosas que son muy caras, cómo manejar esta larga escala que tiene mi problema, es decir, tengo 1 billón de variables. ¿Cómo puedo resolver un problema de optimización con 1 billón de variables? ¿Cabe en mi memoria esa cantidad de valores que debo almacenar? Y otro punto que yo no estoy muy familiarizado y es, ok, ya tenemos una computadora que funciona con ceros y unos. ¿Qué pasa cuando nos movemos a la parte cuántica? Tenemos optimizadores para computadoras cuánticas, ya existen en lo abstracto, ya podemos hacerlo con cierta cantidad de bits, ya podemos al menos en abstracto construir un algoritmo para ese tipo de problemas. Y sí los hay, pero bueno, yo creo que el reto viene de utilizar esta nueva tecnología que yo creo que no tarda mucho en empezar a ser popular por toda la cantidad de avance que ha existido y la cantidad de materiales que permiten construir computadoras cuánticas y bueno, poder utilizar esta nueva tecnología para resolver problemas de optimización. Yo creo que eso es lo que yo estoy viendo ahorita. Hablando de avances, me gustaría preguntar sobre Machine Learning, ya que actualmente Machine Learning está en todas partes. ¿Tú crees que lo que hace Machine Learning, que al final es tener datos históricos, tratar de buscar patrones de manera automática, ¿tú crees que eso se pueda aplicar a los problemas de optimización, estos problemas que tienen millones de variables, tratar de ocupar algunas técnicas de aprendizaje en base a, no sé,
comportamiento histórico o búsqueda de patrones automáticos que se puedan integrar de alguna manera a los métodos clásicos como un solver o una metaheurística. Sí, ¿Qué opinas claro. al respecto? Sí, de hecho esta parte que mencionas de, ok, tenemos conocimiento, tenemos sabemos que bajo ciertas variables la función de objetivo te da ciertos valores. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros eso lo metemos lo representamos a través de algún modelo en Machine Learning o en aprendizaje automático? Bueno, esta parte se llama utilizar subrogados, utilizar una función, un metamodelo. Es decir, tú aproximas tu función de objetivo con una función de objetivo que es más sencilla. Y entonces, una vez que ya tienes un modelo, un subrogado, pues optimizas este subrogado en lugar de la función que es bastante costosa. Y entonces ahí es donde entra esta parte del interés por utilizar Machine Learning, por utilizar redes neuronales para aproximar soluciones. Y sí, definitivamente es bastante buena la idea y bastante utilizada en algunas partes donde sí se necesita que no se evalúe tanto la función de objetivo. Sin embargo, hay muchos retos también. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor modelo para que mi función objetivo o mi metamodelo sea lo suficientemente parecido a mi función objetivo? ¿Es óptimo? O sea, si el óptimo de mi metamodelo es el óptimo que estoy buscando en mi modelo exacto. Y hay muchas preguntas que hay que responderse todavía. Pero sí, definitivamente el Machine Learning ha servido muchísimo en la optimización, particularmente en problemas computacionalmente costosos para reducir este costo computacional que puede ser muy alto. Genial. Ahora para entrar a un tema que yo sé que a ti también te interesa mucho, a mí igual, que es el tema de Julia. Anteriormente me comentaste un poco que habías comenzado aprendiendo con Python, pero yo sé que te he visto bastante entusiasmado con este lenguaje llamado Julia, que yo le he dedicado un episodio en este podcast. Pamela Bustamante, igual, que trabaja en optimización, ella también utiliza Julia. Me gustaría que me contaras un poco la historia, cómo lo conociste, este lenguaje, y qué has hecho con él, ¿no? Y en qué, por ejemplo, se puede comparar a Python, ¿no? Sí, yo estaba utilizando mucho en matemáticas Julia, eso es como por del 2015, 2014, no. Ajá, 2014, 2015. Yo utilizaba mucho Python. Perdón. Yo utilizaba mucho Python porque es muy fácil programar ahí. Tú jalabas las 20,000 bibliotecas que ya alguien más había escrito y tú las utilizabas en tu proyecto. No sé, para Machine Learning habían varias bibliotecas que en R, por ejemplo, no existían. Entonces, bueno, yo me puse a trabajar en Python, todo bien. Y ya cuando entré en la maestría yo quise aprender C. Dije, ok, ya yo quiero hacer cosas que funcionen muchísimo más rápido. Y entonces, porque Python es bastante lento. Uno no sabe que Python es lento cuando utiliza un lenguaje de programación que es bastante más rápido. Entonces, ok, empecé a trabajar con C y sí vi que era bastante rápido. Me gustó muchísimo trabajar en C. Estuve un año completo con puro C, con C y C++, y me gustó muchísimo. Lo que sí es que me daba muchísimos dolores de cabeza el depurado. O sea, errores de segmentación. No sabía por qué se separaba mi algoritmo. O sea, era muy difícil ahí trazar errores. Tal vez por mi inexpertise, pero también porque el problema es... el lenguaje es muy complicado de manejar. Yo ya había escuchado sobre Julia como por el 2002 en alguna conferencia que fui de unos muchachos hablando sobre Julia y yo dije, no sé, cosas raras que habla la gente. Luego hubo un congreso ahí en mi escuela en el que un señor llamado David Sanders, nos dio una charla sobre un lenguaje de programación que estaba muy padre, que era mejor que Python. Nos lo vendió así súper. Eso ocurrió como por el 2013, 2014. 2014. Y súper interesante, pero yo dije, otro lenguaje más. Se parece mucho a Python, no le voy a hacer caso. Yo ya sé Python, ¿para qué voy a aprender ese lenguaje que se llama Julia?
Y ya, yo feliz con mi Python. Yo entré a la maestría y seguía con Python y C. Regresó este señor David Sanders, lo invitaron a dar un curso de Julia para gente que estudiaba física. Entonces, bueno, yo quiero aprender qué es. Bueno, voy a ver qué es Julia, porque se ve que es bastante interesante. Dicen que es más rápido que Python. Entonces, vamos a ver si es cierto. Me meto a su plática. Este señor es inglés, que estaba trabajando en una de las universidades más importantes aquí en México, que es la UNAM. Y fue bastante interesante su plática porque él estaba muy entusiasmado. Él decía, él antes vendía Python como lo mejor y después se dio cuenta que no, que lo mejor ahora es Julia para cómputo científico. Y entonces yo dije, ok, si eso es bueno para cómputo científico y a mí me gusta el cómputo científico, pues voy a ver qué. Y entonces nos dio un curso de 2 días y fue muy gratificante, muy bueno. Al principio me costó muchísimo entender cómo funciona Julia, pero una vez que la agarré me encantó este lenguaje y empecé a utilizarlo. Entonces dije, ok, a partir de ahora ya no voy a usar ni Python ni C. Voy a hacer todo lo que me pidan hacer, yo lo voy a hacer en Julia, porque quiero aprender a utilizar Julia. Y ahí empezó todo toda mi ruta de aprendizaje de este lenguaje. Actualmente estás, no sé, corrígeme si me equivoco, pero estás trabajando en una biblioteca, ¿no? De Sí, metaheurística para Julia, ¿no? sí, Sí. claro. Me Yo gustaría quería esa, que me comentaras un poco eso, sí. yo quería una biblioteca como esa. O sea, yo dije, yo quiero una biblioteca para hacer mis experimentos. Y investigué y habían algunas, en aquel entonces habían como que yo podía ver o utilizar, habían dos, una que era evolutionary.jl y otra que era blackboxoptimization.jl. Y yo dije, ok, ¿qué algoritmos hay? Y mi mente que no podía entender cómo funcionaban, pues me costaba muchísimo, que era muy complicado para mí poder utilizarla. Y además porque en aquel entonces, pues apenas estaban arrancando estas bibliotecas y no tenían un genético, una estrategia evolutiva y poco más. Entonces, ok, bueno, no hay lo que yo busco, pues ni modo, tendré que yo implementar aquí mis algoritmos que necesito para mis experimentos y bueno, a ver qué pasa. Entonces dije, ok, voy a hacer una que se llama Metaheuristics, pero bueno, voy a programar como si estuviera programando en C o en Python y todo mal, todo mal. Pero bueno, yo tenía ahí mi repositorio de algoritmos, que yo utilizaba. Y entonces dije, bueno, ok, ya debo empezar a escalar esto porque si necesito trabajar en otras cosas, bueno, necesito reutilizar código para no estar programando 20,000 veces lo que quiero. Y a partir de ahí empecé con Meteoristics, empecé con algoritmos muy sencillos y cada vez iba necesitando más cosas y todo lo que he necesitado yo lo he metido en Meteoristics. Todo lo que está en Meteoristics yo lo he utilizado para trabajar en algún artículo. Y afortunadamente hay gente que se interesó en esto. De hecho, yo empecé en Twitter a publicar en Twitter y bueno, tú y yo no estaríamos hablando ahorita si no fuera por Rocío, que yo soy muy introvertido, no parece, pero soy muy, muy introvertido. Me cuesta muchísimo publicarlo, o sea, divulgar lo que estoy haciendo porque me cuesta, es una de las debilidades que llevo a trabajar. Entonces Rocío, me dice, ok, no, es que tú haces cosas muy interesantes, tú deberías publicar lo que haces porque otra gente lo hace y pues tiene bastante contacto con otras personas, entonces tú deberías hacerlo porque yo creo que lo que tú haces está interesante. Entonces, ok, me me cambié el chip de, ok, ya no, o sea, debo hacer publicar lo que estoy haciendo. Y puede que lo que yo publique le sirva a alguien más, que es lo que a mí me gusta, siempre hacer cosas que a las demás personas les puede servir. Y entonces empecé a hacer una serie de tweets ahí de cosas que yo he hecho pues en Julia, en cosas de aquí de computación. Y entonces Meteoristic ya lo empecé a trabajar de una manera más, pues con su documentación bien hecha y todo, porque era uno de mis sueños, tener un paquete que alguien más utilizara y con una documentación bonita, porque escribir documentación es bien complicado y me ha costado muchísimo, pero he aprendido mucho. Y bueno, todo ese trabajo creo que ha funcionado bien para, por ejemplo, tener esta entrevista que bueno, me ha gustado bastante las cosas que hemos platicado aquí. Y esa es la historia de cómo
todo lo que ha servido en Meteoristics me ha funcionado a mí. Y además, de hecho, ese no es el objetivo de mi paquete Meteoristics. El objetivo de ese paquete es que yo pueda resolver problemas de optimización binivel. Entonces, tengo otro paquete que se llama Bi-Level Heuristics, que justamente utiliza toda la API de Meteoristics para yo extender esos algoritmos a optimización binivel, ¿no? Entonces, el paquete que debería ser más importante para mí es el de Bi-Level Heuristics, pero pero bueno, Paso a paso. Paso a paso, claro. Entonces, no me queda mucho tiempo todavía ya no tengo mucho tiempo yo para dedicarle al Bi-Level Heuristics, pero mucho de lo que ya he hecho en Meteoristics me va a servir ahí, porque todo está pensado para ir a binivel. Eso me gustaría preguntarte, en tu trayecto en construir Metaheuristic, ¿cuáles son? Lo pregunto porque obviamente uno cuando ocupa un lenguaje, sea Python, Julia, uno tiene su biblioteca, ¿no? Como las que le gusta más utilizar, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las bibliotecas que a ti te han servido para construir Metaheuristic? O las características que hacen a Julia como más útil, de manera más sencilla, haber construido este paquete? Primero, que la manera en cómo construyes funciones en Julia es muy, muy, muy sencillo. Por ejemplo, tú le das f de x igual a x cuadrada y tú ya tienes una función, o sea, la escribiste como en matemáticas y la evalúas como la escribes en Julia como en matemáticas. Y eso me ha gustado mucho porque eso permite que sea intuitivo para un usuario común. Luego, ya de la parte más de la API o del motor de cómo funciona Julia, es el Multiple Dispatch, es lo que más soy adicto al Multiple Dispatch en Julia, al despacho múltiple de tareas, porque tú escribes una función que se llame actualiza estado y dependiendo de los argumentos de tu actualiza estados es la función que se va a escribir. Entonces tú puedes reescribir algoritmos metaheurísticas en Meteoristics de manera muy sencilla porque es el mismo método, nada más le cambian los parámetros y cuando llames a optimizar con esos parámetros vas a utilizar el algoritmo que tú implementaste de manera sencilla. Entonces no debes hacer nada en la API. O sea, todo se extiende de manera para mí trivial. Y bueno, esa es una de las ventajas. Además, otras ventajas es que es un lenguaje interpretado con las ventajas de un lenguaje compilado, es decir, se compila just in time. Y eso es una de las cosas que a mí me encanta porque es súper eficiente, súper rápido. Muy pocas veces he tenido problemas, sí he tenido errores, pero problemas muy, muy pocos para resolver. Y ahorita la cantidad de bibliotecas que existe, o sea, cada vez, entre más pasa el tiempo, más bibliotecas tiene Julia. O sea, para mí ya no es justificación utilizar Python en un entorno científico. Porque el Python es lento, las versiones cambian, no puedes reproducir experimentos ahí, es muy complicado hacer aquí tus experimentos y luego analizarlos de manera trivial, porque en Julia hay paquetes, por ejemplo, Dr. Waston o Baston, que es de los paquetes que también me lo recomendó Rocío, que utilizara y dije, ok, lo voy a utilizar y lo utilizo y ahí hacer reportes, hacer estadísticas es súper fácil, como con 3-4 líneas de código ya tienes los resultados de tu simulación en LaTeX, entonces copias esas tablas y las pasas a LaTeX. Entonces me encanta mi Julia para hacer cómputo científico. Y además tienes los data frames, estadístico, todo esto, todas las ventajas que tenías en R, que justificabas el uso de R porque tenías data frames y podías hacer muchísimas cosas. Bueno, ahora en Julia lo hacen mejor y más rápido. Entonces, son de las cosas que yo. Y luego otra biblioteca que a mí me encanta en Julia es Unicode Plots. Yo quería que Meteoristics tuviera que pudiera yo graficar el frente de Pareto de un problema de optimización bioobjetivo. Entonces yo ya puedo ver el frente de Pareto que obtuve y ya no tengo que ver que el hipervolumen, que si la distancia al óptimo Pareto, al frente óptimo de Pareto, ¿no? O sea, yo puedo ver cuál es el frente en mi terminal, o sea, no necesito hacer nada más. O sea, te genera como una especie de gráfico directamente en la terminal. Sí. O sea, tú le das tu problema Genial, de optimización genial. multiobjetivo y te da el frente de Pareto en la terminal. Te lo dibuja. Interesante. Entonces, generalmente trabajas
¿En qué entorno programas? ¿Ocupas algo como solamente la terminal o también usas, por ejemplo, algo similar a Jupyter Lab o algo así? Eh, el setup que tengo aquí, bueno, la configuración que tengo en mi computadora para programar, de hecho, quiero escribir un tweet de eso, pero me da como pena, no sé, hacer eso. De cuál es como mi configuración de Julia. Para programar Meteoristics, esa cosa primero trabajaba en Sublime Tech, pero empezó a no gustarme. Luego me quise pasar a Atom porque era como el entorno de desarrollo que Julia promovía al principio. Luego se pasaron a VS Code. Y ahora pues es bastante bueno. Lo que no me gusta de VS Code o de de estos entornos de desarrollo integrados es que están desarrollados sobre web y eso utiliza mucha memoria y mi computadora no es muy potente que digamos, entonces o utilizo la memoria para hacer los modelos estos o utilizo la memoria para el IDE. Entonces eso tampoco me gustaba y además que a veces cuando empieza uno a graficar con plots ahí en el mismo entorno de desarrollo, pues la cantidad de memoria que se utiliza pues aumenta muchísimo más. Aunque sí es muchísimo más amigable, por supuesto, porque ahí todo es más, pues puedes hacer ahí interfaces más bonitas para manipular tus gráficos y todo. Pero sí, la cantidad de recursos que necesitas pues son muchísimo más. Si tienes una computadora muy avanzada, pues no te pasa nada, no pasa nada. Entonces, a inicios de la pandemia, yo me propuse aprender Vim y a trabajar sobre la terminal completamente. Y entonces dolió el procedimiento, dolió el proceso, me costó muchísimo, pero aprendí a utilizar Vim con la mejor configuración para mí. Y bueno, actualmente mi configuración para trabajar en Julia utilizo Vim, bueno, NeoVim, con la terminal de Julia a un lado, bueno, con el RPL, la línea de comandos de Julia, a un lado, y ahí puedo estar trabajando. Utilizo mucho Revise para actualizar el paquete sin cargar el módulo completamente o reiniciar Julia. Y eso es lo que más he estado utilizando y completamente la terminal, o sea, para Vim y para Julia. Y en casos, por ejemplo, donde tenga que hacer plot, que son como formato PNG, algo así, ¿también lo usas en terminal? ¿Lo exportas? No. O... Antes sí, lo exportaba en PDF o lo veía en Plotly, que te abre en el navegador ahí la imagen. Pero cuando salió el Jupyter, no, antes usaba Jupyter para cuando tenía yo que hacer más gráficos que programar. Pero cuando salió Pluto, que es también, seguramente lo conoces, reactivo, ¿no? Sí, claro. programa, sí. Cuando salió este notebook, definitivamente ya no, tiene muchísimo tiempo que no utilizo Jupyter. Utilizo Pluto para cuando necesito hacer más gráficos que programar. Por ejemplo, ¿no? Que quiero hacer ahí una simulación y quiero ver cómo es la dinámica de estas cosas que estoy haciendo. Bueno, entonces utilizo un notebook de Pluto y ahí hago mi interfaz con mis botoncitos y veo qué pasa cuando desconfiguro ciertas cosas. Y eso es lo que utilizo yo para cuando tengo que hacer más gráficos que programar. Pluto. Genial. Em, bueno, esta entrevista ha sido, yo no me la he pasado súper bien porque al final he estado hablando sobre un tema que yo también investigo, así que para mí, Jesús, esto ha sido realmente muy grato y me gustaría llevarte a la segunda parte de la entrevista, que es un poco más personal y me gustaría comenzar preguntándote el tema de la investigación, ¿no? Porque por lo visto, por lo que me has contado, comenzaste la licenciatura, después el máster, después el doctorado. Entonces, has vivido, has estado permeado, ¿no? de la investigación durante toda tu carrera. Entonces, me gustaría que me comentaras cómo ha sido tu experiencia, cómo te interesaste en la investigación, ¿no? Sobre todo pensando para una persona que está pensando en investigar, ¿no? Sí, yo entonces desde niño siempre he tenido la curiosidad o sea, siempre me hago preguntas de todo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho eso. Pero cuando salí de la carrera de matemáticas, yo tenía que hacer algo, trabajar o hacer un posgrado o algo. Entonces no sabía yo qué hacer o sea, estaba yo muy perdido, o sea, no tenía yo
una idea concreta de qué es lo que quiero hacer ahora. Lo que sí sabía es que yo tenía que hacer dos cosas, matemáticas y computación. Eso es lo que yo, o sea, yo eso es lo que yo sabía que tenía que hacer, o que yo quería hacer. Entonces, tuve la oportunidad de tener aquí cerca el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, que es un nombre bastante rimbombante y que llama mucho la atención. Y Rocío, de nuevo, me motivó para eso. O sea, ella siempre ha sido quien me aconseja o sea, como me dice qué oportunidades tengo. O sea, ella observa Rocío ve lo que a mí me gusta y lo demás y me da consejos. Entonces, con base en esos consejos yo tomo las decisiones. Y bueno, me orienté mucho hacia la investigación, principalmente por lo que me recomendó. Y aparte, tenía yo un profesor en matemáticas que trabajaba en el instituto, bueno, en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, y me dijo, como quería estudiantes para el posgrado, bueno, pues me dijo a mí, me dijo, ves al posgrado. Y yo, bueno, está bien, voy al posgrado. Y ya fui al posgrado. Y ahí fue donde conocí al doctor Efren. Es muy, muy trabajador el doctor y siempre está pendiente de nosotros. Siempre es bueno elegir un buen director de tesis que siempre está al pendiente de ti, porque uno pasa por depresiones, uno pasa por malas rachas y alguien tiene que estar pendiente de ti. Si es alguien que no te interesa, que no le interesas, pues bueno, yo creo que no es el lugar correcto en el que debes estar. ¿Y cuáles son las características que bueno, los consejos que yo les puedo dar para que empiecen a la investigación es, primero, que te guste, que tengas preguntas y que esas preguntas las trates de resolver. Por ejemplo, si es en computación o si es en ingeniería, es primero estudiar el método científico, qué necesitas, cuáles son las habilidades que debes aprender para trabajar en la investigación, porque sí, se trabaja mucho y se gana muy poco. Obtienes mucha satisfacción de saber que a alguien más le puede servir lo que tú estás haciendo, que la publicación que tú vayas a realizar le puede servir a alguien más. Esa es la satisfacción más grande que puedes obtener. Pero todos los artículos publicados tienen una historia detrás. Por ejemplo, ¿te lo rechazaron? ¿Quién te lo rechazó? ¿Por qué te lo rechazó? ¿Qué comentarios te dieron otros revisores? Y así, o sea, cada rechazo duele. O sea, no... Al principio, el primer rechazo que yo obtuve en algún paper sí dolió, porque era la primera vez que alguien me rechazaba algo, ¿no? Entonces, dolió. O sea, ese rechazo dolió, pero aprendí a que, ok, me rechazaron aquí, ok, es la opinión de 5 personas. La comunidad científica son miles, hay miles de personas. Entonces hay que mandarlo a otra, obviamente considerar de la mejor manera los comentarios que te dan y mandarlo a la siguiente revista o al siguiente congreso. Y no pasa nada. Siempre, siempre, siempre el mayor consejo es, no pasa nada. El rechazo es parte del trabajo. O sea, tú puedes ser el mejor investigador, tú puedes ser el top, tú puedes ser el investigador top de tu área, pero te van a rechazar los artículos a ti también. Y es parte de lo que sigue es, ok, trabaja en las correcciones y mándalo al siguiente, a la siguiente opción que tenías. De hecho, hace un rato mencionaste el tema que también te costaba un poco quizás compartir el tema de más de estar presente en las redes, ¿no? Compartiendo lo que uno hace. Y eso es lo que te quería preguntar. Muchos investigadores generalmente se encierran un poco en su mundo, ¿no? En el mundo de investigación, pero actualmente con las redes sociales, con Twitter, con el mismo GitHub, ¿tú crees que hoy en día el investigador tiene que ser una persona que también comunique lo que hace a un público más amplio? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, claro, definitivamente. O sea, si lo va a leer 20 personas que solamente le saben a eso, híjole, no lo sé. Siempre hay que intentar que lo que tú hagas se lo puedes explicar a un niño o a tu abuelita, por ejemplo. Tu abuelita te pregunta, hijo, ¿en qué estás trabajando? Yo creo que desarrollar la capacidad de poder explicar de manera sencilla, de divulgar la información que tú tienes,
yo creo que es muy, muy valioso porque, por ejemplo, yo estoy estudiando el posgrado gracias a una beca. Y sin esa beca yo no podía estudiar este posgrado y ni tampoco podría dedicarme a programar cosas en el Julia. Este, y parte de agradecimiento que yo doy es que cuando me invitan a un evento, yo voy con gusto, porque me gusta compartir lo que estoy haciendo, porque sé que esos impuestos que la gente está pagando, a alguien más va a beneficiar, no solo a una persona en otro país que está leyendo mi paper. Entonces, nosotros hemos dado con Rocío hemos dado cursos de cómputo evolutivo a niños, a gente de artes, que no saben nada de computación, pero que necesitaban saber qué era, ¿no? Qué era la inteligencia artificial. Entonces nosotros dábamos esos cursos de cómputo evolutivo, de inteligencia artificial. Y es importante que nosotros tengamos esa capacidad de transmitir conocimiento de una manera sencilla y a cualquier persona que lo pueda necesitar o que tú creas conveniente que puedas inspirar para hacer algo. Yo creo que es muy importante. Por supuesto que hay áreas que son muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, enseñarle a un niño qué es no sé, la topología algebraica, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre hay maneras, siempre podrías encontrar alguna forma de explicar cómo puedes transmitir ese conocimiento. Yo creo que es muy importante que se divulgue, o sea, que todo científico tenga la capacidad de divulgar lo que está haciendo. Sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero yo creo que es importante, porque pues es que porque la ciencia debe ser para todos. ¿La computación te ha hecho la vida más feliz, Jesús? No sé si la computación, pero es parte de lo que a mí me gusta hacer y sí, yo soy feliz haciéndolo, por supuesto, me encanta. Pero no soy feliz por eso, soy feliz porque hago lo que quiero hacer, lo que siempre he querido hacer. Sí, es una pregunta que realmente a veces la hago, ¿no? Porque al final es como, claro, uno se dedica su vida o gran parte de su vida a realizar cualquier área, la que sea, ¿no? Física, matemática, informática, lo que sea. Pero no todas las personas son igual de, quizá, apasionadas hacia el mismo tema, ¿no? Realmente uno puede ser bueno en un área, pero quizá no la haría si fuese, no sé, millonario, ¿no? Dejaría de hacerla, ¿no? Se da muchas veces en la industria, en informática, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si estas áreas, por así decirlo, abstractas, ¿no? Algunas son más aplicadas, como la informática, eh, pueden hacer llegar desde un punto de vista más, quizá más filosófico, a alcanzar esa felicidad, ¿no? De realización de una persona, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Em, lo último que me gustaría, ya como para ir terminando la entrevista, que ha sido genial, que he aprendido muchísimo, sobre todo el tema de optimización binivel, que era realmente algo totalmente desconocido para mí, y para nuestros oyentes, sin duda, va a estar felices de escucharlo. Em, algunas ya la ha respondido, pero me gustaría también preguntarte sobre el tema de leer y escribir, ¿no? ¿Cuál es la importancia para ti de leer y escribir? Porque sé que en investigación uno tiene que leer muchísimo y escribir, ¿no? Entonces, al final un investigador se transforma también como una especie de escritor, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que me comentaras tu experiencia, ¿no? En estas dos actividades de lectura y escritura. Sí, sí hay que leer mucho en computación, bueno, en ingeniería en general, porque todo el tiempo hay tecnología nueva, todo el tiempo hay métodos nuevos, todo el tiempo hay ideas nuevas que mejoran ciertos aspectos de los problemas, perdón, en la resolución de problemas. Siempre hay que estar muy actualizado, o sea, no hay que perderle el hilo al área en la que estamos nosotros trabajando. Es muy importante revisar el estado del arte, pero también hay que saber escribir. Por ejemplo, yo conozco personas que son genios, son extraordinariamente inteligentes, muy buenos para sacar ideas, para desarrollar cosas, pero son muy malos para escribir. No les cuesta mucho escribir. Entonces, si tuvieran esa capacidad de escribir, la cantidad de cosas que pueden hacer sería
pues serían personas muy, o sea, podrían aportar cosas muy valiosas a la comunidad. Entonces es muy importante, sé que no es fácil, sé que escribir y leer mucho bueno, a las personas es más fácil leer porque pues es leer, ¿no? Pero escribir sí es muy complicado, a mí me costó mucho también, pero pues son cosas que uno debe aprender a hacer en algún momento. O sea, escribir tus ideas, cómo discutes los datos, cómo discutes los resultados, cómo concluyes tus resultados, cómo puedes resumir tu trabajo, cuáles son las palabras correctas para poner en el título, ¿no? Y todo eso es con experiencia. O sea, hay algunas pautas que debes seguir, definitivamente, pero también hay cosas que solo se ganan con experiencia. Tú debes desarrollar tu propio estilo de escritura. A mí me encantan leer mucho de artículos científicos porque cada uno tiene su propio estilo. Hay algunos que es más difícil de seguir, hay otros que son extremadamente sencillos de escribir y aquellos que son extremadamente sencillos de escribir resultan ser los artículos más citados. ¿Por qué? Porque es más sencilla de comprender la idea y los resultados tienden a ser buenos también. Entonces esa combinación de escribir de manera amena, sin perder obviamente la formalidad, yo creo que es una habilidad que uno debe adquirir y si uno piensa que es malo, bueno, pues trabajar en ello. En la experiencia, o sea, no hay experiencia. Por ejemplo, todo el primer artículo que escribí en inglés me costó muchísimo porque yo todos los conceptos los aprendí en español. Todos los conceptos en matemáticas yo me los sé en español. Entonces, o sea, me costaba mucho saber cómo decir una función continua e integrable en inglés. ¿Cómo puedo decir eso en inglés? Entonces, yo no sabía porque yo nunca tomé un curso de inglés, de matemáticas en inglés. Entonces, pues con la práctica, leer cómo lo escribía otra gente en ese idioma y bueno, tratar de escribirlo yo a como lo requería en mi escrito. Entonces es empezar a hacerlo, o sea, el peor error, si lo quiere uno hacer, es no empezar a hacerlo por el miedo es que no puedo. No, uno sí puede, lo va a hacer uno normal al principio probablemente, pero uno tiene la capacidad de poder hacerlo. Ya con la experiencia, con el tiempo, pues uno aprende esta habilidad y la va uno mejorando cada vez. Siempre hay que tener, por supuesto, un buen guía que te vaya ayudando a decir, ok, esto está mal y que te diga por qué estás mal, por qué lo puedes hacer de otra manera. Genial. Me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver, que siempre se la hago a las personas que estudian optimización. De hecho, a Pamela justamente igual hice esa pregunta, entonces que es un poco más filosófica para, para complicarte en la última pregunta. A ver. Pero me gustaría que me dijeras, la vida, o sea, el vivir se puede ver como un problema de optimización, Jesús. ¿Qué opinas tú sobre eso? Uno siempre va como tratando de hacer las cosas, bueno, al menos yo, con el menor esfuerzo. No necesariamente es un problema de optimización, porque no tienes variables, el mundo es cambiante, a veces quieres un objetivo y de repente cambias porque ahora ya no quieres eso, quieres otra cosa. Algunas cosas sí son muy útiles, los conceptos de optimización son muy útiles para algunas cosas, pero no, o sea, no tal cual es optimización como la modelamos en las computadoras o como lo resolvemos en la computadora. La lógica tal vez, pues sí nos ayuda muchísimo de cómo se resuelven los problemas de optimización para aplicarlos en la vida diaria, pero creo que nuestra manera de actuar es un poquito más compleja que un problema de optimización. Eso es lo que yo podría decir. Definitivamente yo he utilizado optimización en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, quiero caminar, estoy en una cuadra y hay un camino en diagonal. No me voy a ir por los por los lados de mi rectángulo, de mi bloque, sino me voy a ir por la diagonal. ¿Por qué? Pues claro, porque hay un resultado que te dice que esa es la menor distancia entre dos puntos, ¿no? Al menos en ese escenario. Y eso es optimización, tú lo sabes. Pero ese es en el caso como muy simplificado, pero ¿qué pasa si en esa diagonal hay no sé, hay cosas que no puedes, que,
no sé, que es una diagonal, pero sí está lleno de serpientes, ¿no? Pues sí, es el camino más corto, pero no es el más, no es el No más ser más adecuado. seguro. Claro, ¿no? Bueno, Jesús, la he pasado genial, ha pasado el tiempo volando, ya estamos casi un poco más de 1 hora y media, así que primero darte las gracias por aceptar la invitación. También seguramente voy a invitar a Rocío que esté aquí también. Ojalá que sí. Así que, así que no, la he pasado súper bien. Así que me gustaría que dejarte como el pase para que dijera la última como palabra, ¿no? A nuestro oyente, ¿no? Sí, pues hagan lo que les haga felices. No importa lo que digan las personas, no importa lo que diga tu mamá, tú haz lo que te haga feliz. Si tú quieres hacer investigación, haz investigación. ¿Cómo puedes empezar? Pues empieza conociendo personas, publicando en Twitter, quítate la pena. Eh, si tú quieres aprender a programar, eh, respóndete esta pregunta. ¿Qué quiero hacer con la programación? ¿Quiero hacer un videojuego? Entonces debo investigar qué es lo que yo debo aprender para hacer un videojuego. Yo quiero hacer cómputo científico. Ok, ¿qué debo aprender yo para hacer cómputo científico? No te vayas con la primera sugerencia de, ok, para aprender a programar necesitas Python. No, no necesitas Python. Necesitas saber eso que te dé la retroalimentación que tú estás buscando, que tú hagas con la programación eso que tú estás buscando. Ok, tú quieres hacer optimización. Perfecto, es un área muy bonita, muy padre, muy bacán, muy chévere, pero hay mucho esfuerzo que hay que hacer, hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, te va a encantar el área, el cómputo evolutivo es fascinante una vez que lo conoces y te gusta, es adictivo el estar programando tus algoritmos evolutivos porque pues, son muy sencillos de programar y se vuelve adictivo. La cantidad de problemas que puedes resolver, tú te inventas tus funciones y las resuelves ahí, sin conocimiento a priori. Este, bueno, eso es lo que yo le podría decir a las personas que nos están escuchando. Pues muchas gracias de nuevo, Jesús. Así que estoy seguro que nuestros oyentes disfrutarán esta gran entrevista. No, muchas gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio.